Ok, listo. Para el día de hoy, lo que vamos a tener como agenda, bueno, una bienvenida, después vamos a repasar el objetivo, luego veremos la parte del desarrollo, los entregables, la rúbrica y las notas acerca del proyecto 3. Desearles una bonita tarde-noche, espero todos estén bien y sin más vamos a entrarle a lo que corresponde. Tenemos como objetivo para el proyecto 3 poner en práctica los conocimientos aprendidos con respecto al lenguaje SQL avanzado de base de datos para poder crear código de programación que permita ejecutar diferentes tareas a nivel, a nivel de la base de datos. Con esto, lo que nosotros queremos para el lado del desarrollo es crear una función llamada FNC get hijos, la cual reciba como primer parámetro el país, como un segundo parámetro la provincia y finalmente como un tercer parámetro el cantón. La idea es que la función, si solo recibe el parámetro del país, devuelva la cantidad de provincias asociadas a este país. Si la función recibe país y provincia, deberá devolver la cantidad de cantones asociados a ese país y a esa provincia. Y de igual manera, si recibe país, provincia y cantón, la idea es que devuelva la cantidad de distritos que pertenecen a esa última combinación, o sea, que pertenecen a ese país, a esa provincia y a ese cantón en específico. Dentro del documento que está en la plataforma, se pusieron estos tres ejemplos, en donde se pasa como país Costa Rica y un nulo y un nulo, entonces eso debería devolvernos 7. Costa Rica tiene 7 provincias. Si pasamos por parámetro el país y la provincia, que sería Costa Rica y San José, esto nos va a devolver 20. O sea, eso quiere decir que tenemos 20 cantones. Si pasamos país, provincia y cantón, Costa Rica, Heredia, San Pablo, nos va a indicar que tienen al menos 2 distritos. Esa es la idea de la primera función que nosotros queremos que se realice. El nombre lo debemos mantener, FNC, get hijos, para que a los profesores les sea más fácil revisar cuando entreguen el proyecto. Como segundo punto en la parte de desarrollo, queremos que también creen otra función llamada FNC get area, la cual reciba los siguientes parámetros: país, provincia, cantón y distrito, y que devuelva el total de área en kilómetros cuadrados según los parámetros suministrados. Por ejemplo, en el caso de que todos los parámetros tengan un valor especificado, la función devolverá el área en kilómetros cuadrados del distrito. Ahora bien, si solo se suministra el país, provincia y cantón, la función sumará el área de todos los distritos de ese cantón suministrado. Lo mismo si se indica solo el país y provincia. La función sumará el área total de esa provincia para el país indicado. Y lo mismo para país. Si el país es el único parámetro suministrado, la función sumará el área de todos los distritos asociados al país
suministrado. Como ejemplo, en el mismo documento se expone FNC Get Area. Ahí se especifica el país Costa Rica, la provincia Heredia, el, el, el cantón San Pablo y el distrito San Pablo. El distrito San Pablo lo que tiene por área es 5.93. Sin embargo, si solo especificamos el país Costa Rica, provincia Heredia, cantón San Pablo, suma en área 8.33. Eso quiere decir que sumó los dos distritos que pertenecen a San Pablo. Entonces el cantón San Pablo de Heredia de Costa Rica tiene un área de 8.33. Ahora, si solo suministramos el país Costa Rica y la provincia Heredia, lo que tienen que hacer es sumar todo lo que miden todos los distritos que pertenecen a los cantones que pertenecen a Heredia. O sea que la función va a retornar 2633.44. Hay un, hay un último ejemplo que se me trasladó ¿cómo se llama? En la presentación, en donde solo se especifica el país. Entonces quiere decir que Costa Rica mide en total 51.165.99 kilómetros cuadrados. Que sería la suma de todos los distritos que pertenecen a un cantón, que pertenecen a una provincia y que esa provincia pertenece a Costa Rica. Son dos funciones sencillas, fáciles de hacer. Nada más tienen que poner cuidado y detalle en la parte de los joins entre las diferentes tablas, entre la tabla del país, entre la tabla de la provincia, entre la tabla del cantón y entre la tabla del distrito, que el distrito es el que tiene el área. De ahí es donde vamos a tener el insumo para poder sumar. En cuanto a los entregables, esperamos un documento PDF, chicos, PDF. Algunos aún están enviando documentos tipo Word. Es un PDF que cumpla con las reglas generales para la presentación de trabajos, portada, índice, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía que respete la norma APA. Por favor, que tengan todas las secciones que nosotros estamos acá solicitando, porque algunos documentos simplemente vienen con la portada, vienen con el código SQL y algunos pantallazos de prueba que hicieron y no vienen nada más, y no viene nada más, no le incluyen las otras secciones. Es necesario que traigan todas las secciones. Como segundo punto, incluir en dicho documento PDF como parte del desarrollo las sentencias SQL de creación de las funciones. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes en su editor van a ir y van a crear la función, van a digitar el comando SQL. Cuando ya el comando de SQL funciona y ustedes están satisfechos con lo que hicieron, lo seleccionan, lo copian y lo ponen en el documento y ponen función, la primera, get cantidad de hijos y ponen el código. Función segunda, el del área y ponen el código. Además, se debe incluir la evidencia de los resultados, es decir, se debe demostrar cada función con su respectivo resultado retornado por el motor de base de datos. Eso lo que quiere decir es que cuando ustedes ejecutan sus pruebas en sus bases de datos y, y si ponen en el caso de que solo se muestre en Costa Rica para el conteo, que tiene que salir 7. Si solo pasamos el parámetro de Costa Rica, tiene que salir 7 porque Costa Rica tiene 7 provincias.
y con los diferentes ejemplos que quieran suministrar, tienen que poner la evidencia de esos resultados. En el script de las funciones SQL solicitadas en el punto 1 y en el punto 2, o sea, en la parte de desarrollo, el script debe venir en el formato generado por el Microsoft SQL Express. Además de que el PDF mencionado en el punto anterior se debe tener presente que el docente cargará el script a la herramienta para comprobar que funciona. Nosotros vamos a comprobar que efectivamente el script que ustedes están poniendo en el PDF y que nos suministran a nosotros como entregable, vamos a verificar que efectivamente devuelve el resultado que ustedes pusieron como evidencia. Vamos a comprobar que realmente el query funciona. En cuanto a la parte de la rúbrica, vamos a calificar con un 10% lo que es la redacción, la ortografía, la portada, el índice, la introducción, el desarrollo, conclusiones y bibliografía. Son puntos muy fáciles de ganar. Con solo que incluyamos todas las secciones, tengamos una buena redacción y una buena ortografía, son puntos que se ganan fácilmente. En la parte de desarrollo tenemos que un 40% tiene el valor la primera función, otro 40% tiene el valor la segunda función. Las imágenes de evidencia, chicos, las imágenes de evidencia son puntos fáciles de ganar. Tenemos que incluirlos dentro del documento para ganarnos ese 10%. Y eso en total suma un 100% en la rúbrica del proyecto. Como notas, en este proyecto 3, indicarles que para el desarrollo de este proyecto se utiliza como base el trabajo que hemos venido desarrollando durante todo el curso. O sea, lo último que tenemos del desarrollo del proyecto 2 es lo que vamos a utilizar para poder crear nuestras funciones. Porque en el proyecto 2 tenemos las estructuras de las tablas, tenemos datos y con esos datos ya nosotros podríamos crear nuestras funciones y podemos generar nuestras pruebas y validar que nuestros queries o nuestro código funciona como nosotros esperamos. También para el desarrollo del proyecto 3 se utiliza como motor de base de datos el, el SQL, el SQL Express, que es el mismo con que hemos venido trabajando en los proyectos anteriores, específicamente en el proyecto 2. Eh, Básicamente eso es lo que nosotros queríamos resaltar acá en, en lo que tiene relación con el proyecto 3. No sé si ustedes ya tuvieron tiempo para leerlo, para analizarlo y, y tal vez tengan alguna consulta en la que yo les pueda ayudar. Docente, en sí, en lo de ejecutar la función, am, ¿qué tan tú pusiste ahí, entre comillas, ejemplo, que la persona pusiera algo, pero en sí, no sé qué tan válido lo consideras, de que se le dé una ayuda visual a la persona? Ejemplo, hacer otra manera de ejecutar la función, pero de que diga, de que sepa, de que en X campo va a ser país, en el otro X campo va a ser provincia, y así sucesivamente, como poner el arroba país o algo así. El punto es de que no esté tan adivinando de qué es lo que va a meter y en dónde. Uy, ¿Perdón? vamos a ver, ¿Te parece bien esa idea o no, docente?
Vamos a ver si le logré. Por cierto, sí, ¿cuál es la diferencia entre función y procedimiento? La diferencia entre una función y un procedimiento. Son tipos de datos distintos dentro de una base de datos donde cumplen objetivos distintos. Con una función es para resolver específicamente algo muy puntual, alguna, alguna función matemática, algún cálculo, eh, alguna conversión, y en cambio un procedimiento ya tiene desarrollado un flujo de negocio en donde usted le puede decir, usted puede tener en un procedimiento la selección de unos datos, que a estos datos les vas a aplicar una transformación y después de esa transformación usted podría solo seleccionar de todo el universo de datos que usted tiene en el procedimiento almacenado, solo devolver los campos o las columnas que usted requiere en un sistema o en un reporte o en un servicio web. En la función lo que hace es resolverte una necesidad, eh, como la parte, digamos, de una sumatoria en una calculadora, suma, ok, recibe dos valores, ¿verdad? El valor A, el valor B. Dentro de la función, lo que va a hacer simplemente nada más es sumar A más B y devolver un resultado. En el procedimiento almacenado para el cálculo de intereses de un préstamo, ok, entonces en el cálculo de intereses de un préstamo, en el procedimiento almacenado, usted tiene que ir a sacar cuál fue el plazo, cuál fue la tasa, si fue en colones o en dólares y aplicar transformaciones para luego poder dar un resultado. Es un poco distinto el objetivo entre una función y un procedimiento. Lo que sí no le logré captar bien fue el principio de la consulta. Si me explica tal vez un poco mejor a qué te referías, compañero. No tengo el compañero. ¿Cómo se llamaba el compañero que me hizo la consulta? No lo Disculpa, recuerdo. parece Ah, que ok. alguien me silenció, no sé por qué se silenció de la nada. Hasta ahora me doy cuenta. Sí, y es que a mí me sale como K Sí, invitado, entonces no sé quién eras. no importa, mejor mantener el anonimato. Tranquilo, no hay problema. ¿Qué tan válido es usar la función? Digo, el procedimiento, a pesar de que a uno le piden función. Porque en sí yo los veo funcionar algo semejantes. O al menos fue de la manera en que lo hallé que me funcionara en internet. Y de la otra manera no hallé el cómo. Eh, no te van a calificar correcto porque lo que estamos solicitando o lo que queremos que ustedes desarrollen son funciones y no procedimientos. De ellos. De- dependerá de tu profesor si te lo acepta o no. Yo te diría que no te lo van a aceptar, puesto que lo que queremos es que desarrollen una función. Sí, a pesar de que funciona un poco semejante. A pesar de Mm. que funcionan un poco semejante. Ok, chao. Buenas, profe. Vieras que yo tengo una consulta, Carlos Marín. Dígame, don Carlos. Solo que, vamos, visualmente me sería más fácil explicarla, entonces no sé si es posible compartir pantalla o dentro del proceso de mediación no se puede hacer. Y yo no le veo ningún problema, si que gusta,
Si gusta compartir, lo Ok, puede compartir, no importa. voy a compartir acá. Listo, ahí lo está viendo, ¿verdad? Déjale un segundo. Ok, ahí lo estoy viendo. Profe, yo aquí tengo cargada ya digamos la base de datos con sus respectivas tablas, ¿verdad? Aquí tengo las consultas. Por ejemplo, voy a correr rápidamente la consulta cuando se le envía solo país. Cuando yo le doy a ejecutar, él me tira el resultado correcto, que es 7. Ajá, Muy bien, yo me voy a elaborar la función, que aquí la tengo, ¿verdad? Recibe sus 4 parámetros, y yo le determino un if, ¿verdad? Cuando el primer resultado, el primer parámetro no es nulo y los otros 3 sí son nulos. En este caso solo vendría el nombre de país. correcto. Por lo que el resultado que me va a indicar acá es el que acabamos de ver. Correcto. Acá yo tengo la función creada, pero a Ujú. la hora de llamarla me sigue marcando esto. Y no, vieras que he intentado y no he logrado descifrar qué es. Inicialmente vi algunos videos que era donde no se seleccionaba bien la base, pero yo aquí la tengo bien seleccionada, entonces no me queda claro. No, o sea, ese subrayado rojito que te está saliendo ahorita es porque es un objeto que está recién creado en la base de datos. Entonces todavía él no lo reconoce como propio, pero no hay ningún problema, no está mal que Pero te en salga. este caso, profe, véalo por así decirlo. Yo aquí le envío el parámetro Costa Rica Pero, y los ajá, siguientes 3 parámetros se los envío nulos, ¿los ve? ajá, pero ahí tienes un error, ¿verdad? El, bueno, pues, no, está bien. Sí, sí, te entiendo. Ok, entonces, aquí le mando solo el primero y los siguientes 3 se los mando nulos. Se supone que la función está creada para que cuando el primero no sea nulo y los siguientes 3 sí sean nulos, él me Ujú. muestre la sentencia que mostré al inicio. Ajá, Pero yo sí, la ejecuto y el valor que él me muestra es el que está acá en el else final. Si yo correcto. pusiera un 5 aquí, en esta consulta él me muestra un 5. Sí, 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 porque se está yendo por el else. Sí, Ok. Eh, ya entiendo tu consulta. Si querés, dejas de compartir, porfa, porque ya ahí básicamente le enseñaste, le enseñaste el proyecto a todos, ¿verdad? listo. Listo, ¿verdad, bro? Sí. Ok. Lo que tienes dentro del código, no quise que me lo enseñaras eh, bien, porque di claramente estamos enseñando lo que cada uno tiene que hacer por aparte, individualmente, y di no se vale que lo veamos aquí y que lo busquemos, Sí, correcto. que busquemos el error. Eh, lo otro es justamente eh, eso, ¿verdad? La idea es que ustedes esto lo desarrollen, lo desarrollen ustedes, ¿verdad? Y yo lo que sí le puedo decir o lo que le puedo ayudar es en que la función se crea con un create function, Ujú. ¿verdad? Ok, recibe parámetros que ya vimos que tiene que recibir provincia, digo, país, provincia, cantón y distrito. Correcto. Y después tiene un retorno de un tipo de dato, Sí, correcto. ¿ok? Después tiene un desarrollo, ¿verdad? Que el desarrollo empieza con el begin, viene
internamente viene la parte del desarrollo, que son todos esos selects que tienen que hacer para saber en cuál combinación tienen que utilizar un parámetro, 2 parámetros, 3 parámetros, 4 parámetros o 5 parámetros. Y finaliza con un return, que el return tiene que ser la variable que contiene lo que se está solicitando. Si es contar, va a tener el resultado del count. Si es sumar, debería tener el resultado del sum, según así sea la combinación de los parámetros que tienes. El problema que usted tiene ahorita es que él no le está detectando que el dato 1, que fue el parámetro de provincia que usted definió, sí tiene datos y los demás no. Ahora lo que debes determinar o validar es si realmente ese parámetro dato 1 sí contiene el dato que usted le está enviando como Costa Rica. Existen formas de darle seguimiento a una función. Puedes hacerle simplemente un print o puedes hacer un select. Hay diferentes formas de darle seguimiento a una función. Lo que, lo que digamos yo sí les puedo tal vez enseñar es eso, ¿verdad? Que la función se crea con un create function, lleva un nombre, lleva parámetros, el retorno es de un tipo de dato y tiene un cuerpo que va marcado entre un begin y un end. Dentro de ese begin y dentro de ese end va la parte de desarrollo, que es la parte donde ustedes tienen que validar si tiene un parámetro, tienen que hacer una selección. Si tienen 2 parámetros, tienen que hacer otra selección. Si tienen 3 parámetros, otra selección. Y si tienen 4 parámetros, otra selección. Esa selección va a retornar o una suma o un conteo. Esa suma o ese conteo lo tienen que almacenar en una variable que debe ser del mismo tipo de dato que la función va a retornar. Si la función va a retornar texto, la función, la variable que va a ser que vamos a especificar en el return debería ser de tipo texto. Si la función va a retornar un entero, la variable que vamos a utilizar para el return debería ser también de tipo entero. Profe, que igual. Es que no le ubiqué el error y vieras que intenté hacerlo del print como para ver qué datos me estaban entrando. Ajá. Pero no, cuando daba a ejecutar la función, o sea, no me aceptaba el print como para poder ubicar. Entonces no sé si tal vez me pueda ayudar con eso, en cómo hacer los diferentes print para verificar qué dato es el que está llegando. Ok, vamos a ver, le voy a enseñar, tal vez esto. Vamos a ver. Vamos a partir. Ok, aquí tenemos una función. En el caso suyo, lo que usted puede hacer es, para sus pruebas, es eliminar esto que está aquí arriba y eliminar el end. Solo dejas la parte de desarrollo. Para hacer la prueba, puedes crear como variables lo que se recibía como parámetro. Entonces, aquí el parámetro que teníamos era el product ID.
Entonces, el product ID era un entero que yo lo estaba recibiendo. Entonces, yo le puedo poner aquí una coma y le pongo product ID y le pongo int. ¿Ok? Entonces, esto en el motor de base de datos me va a funcionar. Ahora, para darle un valor a mi parámetro, lo que podemos hacer es que le ponemos un select arroba product ID igual a 5. Entonces, esta sección de código que tenemos aquí me va a devolver el valor que tenga que devolver este select que está acá, porque yo ya le estoy diciendo que mi parámetro va a traer un valor de 5 y se va a venir a ejecutar la sentencia SQL y por ende, si yo le quito el return y le pongo un select, entonces lo que va a hacer el motor de base de datos es mostrarme lo que tiene la variable ret, que es la variable de retorno. Y de esa forma usted podría ir identificando cuál es o en qué parte es que tienes el error. Sí me capta la idea. Sí, más o menos, profe. Es que yo vieras cómo he estado dándole porque yo le veo toda la estructura y la estructura pareciera que está bien. Lo único que no he podido determinar es por qué él no entra a las diferentes sentencias del if, sino siempre se va para el else. Entonces estuve buscando si era que había puesto mal que el dato 1, digamos que fue el parámetro que yo le puse, no sea nulo o que es igual a nulo o que la forma en que planteé la sentencia if estaba mal hecha. Pero vieras que lo he Yo, hecho de varias yo, formas. yo te diría que revises la sentencia en cómo estás plasmando los if. ¿Cómo estás planando qué, perdón? Los if. Los if. Ajá. Anda por ahí. Okay. Y Pero en ese caso, al menos estos, profe, que acaba de yo usar, donde, por ejemplo, le pongo es no nulo y nulo, eso sí se utiliza, ¿verdad? O sea, si es sintaxis que se utiliza. si es sintaxis válida dentro del motor de SQL. Ah, ok. Ahí es donde tiene que venir el cambio, más o menos. Por ahí es donde tenemos que investigar, correcto. Ok. Excelente, profe. Muchas gracias. De voy a partir entonces. Ok, don Errol. Buenas noches. Pues yo Buenas lo que noches. tengo son, digamos que, no sé, 2 o 3 consultas. Dígame. La primera es que, digamos que similar al compañero, igual que todos, estamos trabajando en el script, digamos que entregamos para la creación de tablas de proyecto 2. Correcto. Entonces, ese script digamos, de la carga de esa información, me imagino que también hay que incluirla, digamos. Entonces, al final hay que entregar el PDF, el script, digamos, de la creación y de las funciones, de estas funciones nuevas, y se mantiene, digamos, el script del proyecto 2 de la carga de la información y de las tablas. Correcto. Ajá, que esa es una. Después lo otro es que si no importa de que, digamos, ese script que se entrega siga manteniendo el nombre del proyecto 2, porque, por ejemplo, cuando se crea la función, y la función, digamos, que se crea en la base de datos del proyecto 2 y tiene que ir Correcto. ligado, digamos, a ese nombre. Correcto. Y después la última es que al menos yo tuve un problema, digamos que la función que hice o las funciones que creé son bastante similares a las del compañero, pero yo tuve un problema de que no me reconocía la función. Me salía un mensaje de que como que la función tiene que estar en un mismo bloque. También he visto, digamos, varios videos o tutoriales en donde cuando
como usted me, digamos, cuando usted presentó la pantalla, viene directamente el create, la función y todo, digamos, el cuerpo de la función que tiene que llevar. Ujú. Digamos que el problema, el que tuve, se solucione, pero encerrando el bloque con un Go. Pero no he visto, veo que hay funciones en donde se encierra y otras funciones en donde no se encierra con el Go. Entonces no sé si habrá algún problema con eso, porque digamos, yo solucioné el problema y digamos que hasta el momento las funciones creo que corren bien, pero encerrándolas así. Ok, pero vamos a ver, lo que me estás indicando es que tenés el código de las dos funciones seguidas, No, ¿no? no, digamos, ¿cómo le digo? Es que, digamos que yo voy a crear la primera función, la de hijos, Ajá. pero antes del create tengo que iniciar con un go y después del int, de esa misma función, termino con el go. Eso quiere decir que tal vez las sentencias que tienes arriba de la función eh, necesitan que exista un go, pero si usted no tiene ninguna otra sentencia arriba de la creación de la función, no No, debería, ninguna. no debería necesitar un go. Es que lo raro es que, digamos, de hecho, así como que la línea 1, la línea 1 es un comentario, así nada más, función tal. Ajá. La línea 2 va el go, porque si quito ese go, no me reconoce la función. Creo que tiene que ser algo de tu ambiente porque el go no es necesario. O sea, Mm, iniciamos igual con el create function, el nombre de de la función, los parámetros, el tipo de dato de retorno, as, Sí, empezamos sí, con begin, el cuerpo, y terminamos con end, y, y listo. Eso es y básicamente listo. la estructura de una función. Digamos, entonces si hay algún problema con que vayan esos go, porque digamos, que yo No, ya no, no, hice las no hay. pruebas digamos, con el go sí corre bien, todo normal y genial, pero si les quito el go ya me marca un error y me sale que como que todo el código debe estar dentro del mismo bloque. Y según yo veo, digamos, qué sé yo, los paréntesis, que esté todo encerrado bien en el cuerpo de la función y dentro del begin. No. O sea, la única forma que he encontrado es con eso, digamos, con el Go, pero tengo esa duda. Eh, tiene que ser, tiene que ser ¿cómo se llama? Que hay, como te digo, tiene que haber un código que usted ejecute antes que le esté pidiendo el go, pero la línea uno debe ser un un create function. O sea, no hay de otra. Está bien, y voy a ver. Igual si le dejas el go, no hay ningún problema, porque el go o sea, el go no lo vamos a evaluar. Lo que vamos a evaluar justamente es que la función funcione y que esté estructurada de forma correcta y que devuelva el, el resultado esperado. Ujú. Sí, sí, ve, si no estoy mal, pues sí está bien esa parte, pero igual voy a revisar. Ok, Profe, dígame. disculpe que los interrumpa. Si al compañero le sirve, a mí me está dando el mismo error, pero me di cuenta que es que porque tenía unos select debajo de, digamos, en el mismo script donde tengo la función, puse unos select o sea, para probar las funciones, pero si uno pone más código dentro de ese script donde se hace la función, creo que le da ese error. Creo que solo debe estar como la función en sí. Y ya, y si quisiera tal vez ejecutar las funciones dentro de ese mismo script, por lo menos yo lo hice lo puse como comentarios porque si no crea ese error de que hice como que todo debe estar en un mismo bloque. Entonces debe ser que hay algún código que tiene que no es de la función, digamos, arriba o abajo del, del create o del end de la función. Ok.
Por eso fue que yo le dije al principio que si tenía que haber algún código al inicio, algo que el motor de base de datos está esperando, porque al final el Go, el Go es como un commit, ¿verdad? Cuando le especificamos al motor de base de datos que estamos creando un objeto o que estamos haciendo una instrucción, él necesita hacer un commit, ¿verdad? El Go funciona como un commit en el motor de base de datos. O sea, vamos, ok, tengo que ejecutar hasta esta línea, ok, Go. Entonces él va y ejecuta solo esa sección y continúa después con las siguientes. En el caso de nuestra función, no debería haber nada arriba ni nada abajo, ¿verdad? Solamente nuestra función. Si queremos tener selects o algunos otros query de ayuda, lo hacemos en otra ventana aparte en la que estamos creando nuestra función. Permiso, profe, pero entonces me surge otra duda, porque bueno, en esa parte la verdad es que no lo he probado. O sea, sí me sale ese error, pero para ser sincero, del mismo script tengo las dos funciones creadas y tengo, digamos que los select de las pruebas o las llamadas de las funciones para verificar que corrieron, digamos, todo en el mismo script. Pero si entonces se hace, por ejemplo, y no sé cuántos scripts había que mandar, porque no sé si es válido entonces hacer un script para las dos funciones o se tiene que hacer un script para una función, otro script para la segunda función y otro script, digamos, de las pruebas en el caso que no quisieran juntarlo. O si solamente con el PDF no se manda ninguno de los scripts, pero esa no creo que No, sea válida. esa no es válida porque tenemos que aportar el código, pero ok, en el código usted puede poner el código del proyecto 2 hasta la parte de los inserts, ¿verdad? Donde ya tenemos la creación de las tablas, tenemos la creación los inserts en la base de datos y en un código, en un archivo aparte podrías poner las dos funciones. Ahora, si no quiere enviar tantos archivos y solo quiere enviar un único archivo, entonces empiezas con la parte de la creación de las tablas, que fue el que nosotros le dimos, después agrega la parte del proyecto 2 donde se hacen la inserción de los datos, finalizas ahí, pones el go y pone el código de la primera función, pones un go y pones el código de la última función y entrega solo un archivo o un script de base de datos. Ok, está bien. Gracias. Don Luis Guillermo. Sí, buenas noches, profesor, compañeros. Profesor, la duda mía es que entonces con respecto a las provincias y todo eso, si yo en el proyecto 2 utilicé solo 2 provincias, entonces eso es lo que voy a entregar, a utilizar para hacer las funciones. ¿Correcto? Ok. Entonces no es necesario incluir todas las 7 provincias, con todos los distritos y los cantones. ¿Se imagina que los pongamos nosotros en el de los kilómetros de cuadrados de Costa Rica y entonces ustedes tengan que ingresar no sé, son como 800 distritos? ¿No terminan el proyecto 3 ustedes? Sí. No, es que como en el ejemplo del compañero, sí, él puso las 7 provincias. Entonces digo yo, ¿será que hay que meter todas o No, pero no? vamos a ver, las 7 provincias iban dentro del script que nosotros entregamos. Digamos que provincias sí existen, las 7. Los cantones, creo que nosotros ingresamos algunos. No, prove. Perdón, es que en el Esa- script que yo mandé del insert, yo nada más envié 2 provincias, no envié las 7. Ok, O sea, ok. yo lo modifiqué y en lugar entonces no Ujú. sé, entonces si puedo No, meterlas, no, no. entonces sí debo meter eh, las 7. Puedes ponerlas, o sea, yo te recomendaría dejar el script original como nosotros lo dejamos y en la parte de los distritos, que si ustedes sí
Si lo hicieron en el proyecto 2, ponga los distritos que hiciste de esas dos provincias. Vamos a ver, la función, si sirve para una provincia, sirve para N provincias y sirve para Ok. cualquier dato. Entonces, al final, con lo que usted me suministre es con lo que yo le voy a calificar a usted. Ok, está bien, gracias. Y la otra pregunta es, entonces son funciones escalares las que hay que hacer, o no se Sí. puede. Eh, sí, está bien. Sí. Sí, porque o sea, no he encontrado la forma, digamos, de que me funcionen todavía, pero es porque he estado viendo, digamos, información, investigando ahí los tipos de funciones que existen. Ah, entonces, en base a las estructuras que vi, ya vi que son Ujú. todo ahí. Don Luis Diego. Buenas, profe. Una consulta. Es que, bueno, yo me iba a guindar precisamente de lo que estaba diciendo el compañero anterior, que era el asunto de cuántos datos serían como óptimos para hacerlo. Digamos, yo lo que tengo en el script anterior era pues una parte de San José y una parte de Punta Arenas. Digamos, yo no registré como todos los cantones y todos los distritos de Punta Arenas y todos los cantones y todos los distritos de San José. Entonces, mi pregunta sería, ¿añado un toque más de datos como para que haya algo más Los, para lograr esta parte o simplemente juego con lo que ya tengo? los datos mínimos, oigan, mínimos requeridos van a ser, si yo suministro datos de las 7 provincias que son, vamos a ver, son 7 inserts, no es mucho. Y aparte de eso, yo se los Ustedes nos los entregué dieron. yo se los entregué en el script. Entonces, mínimo debería de devolverme una cantidad de provincias, una cantidad de cantones y una cantidad de, eh, ¿cómo se llama? De distritos. Mínimo. Ajá. O sea, entonces, los datos mínimos que usted tiene que tener es para que devuelva eh, distritos, cantones y provincias. Si, Ajá. si supongamos que Heredia tenía 100 distritos, pero yo solo puse 2, ok, está bien, porque al Sí final yo funciona. necesito, sí funciona, porque al final yo lo que necesito saber es que usted hizo una lógica correcta para que cuando le envío país, provincia y cantón, me devuelva lo que exista en la base de datos. O sea, si Ok. si yo me pongo a revisar si realmente Luis Diego ingresó no sé, pongámosles un número random, los 50 distritos de San Pablo. Ese no es el caso. Yo aquí no estamos evaluando geografía, ni estamos evaluando si se saben los distritos o los cantones de las provincias. Lo que estamos evaluando es que tienen la capacidad para crear una función y que dependiendo de sus parámetros van a devolver un valor esperado y correcto según los datos que estén en la base de datos. ¿Cuáles datos van a estar en la base de datos? Los que ustedes nos están suministrando. Ujú. En Bueno, el caso del compañero que tenía solo dos provincias, cuando yo le ponga Costa Rica y me devuelve 2 y yo voy y valido que en la base de datos que él me está entregando efectivamente solo tenía 2 provincias, es un dato correcto. En el caso que le pongamos el país y la provincia y yo veo que en el script del compañero solo existían 5 cantones, entonces el dato es correcto. Si en el caso de que enviemos país, provincia y cantón y el compañero solo tenía un distrito, quiere decir que el resultado es correcto. claro, claro. Sí, bueno, esa parte me ayuda bastante en eso. Y la otra cosa, es que se me olvidó el otro. Pero sí, ahí lo único lo que quería saber era en el asunto bueno, de las partes de las áreas.
bueno, como dice usted, es con los datos que hay. Entonces, no hay ningún criterio con el asunto aquel de si redondear o no redondear que estaba en el proyecto anterior, sino que No. simplemente con los datos con los que ya usamos, ¿verdad? Correcto, si usted puso 5 distritos y los 5 distritos sumados dan 11.3, ok, yo voy a ir a verificar que cuando yo ejecute esta función, si me da 11.3, yo voy a ir a verificar si efectivamente la suma de los distritos corresponde a 11.3. Si corresponde a 11.3, check. Listo, ok, eso era todo, profe, gracias. Don Diego Arturo. Sí, tenía una duda concerniente a por qué estamos abarcando dudas sobre el estado de la base de datos, si se asume que el estado de la base de datos debería ser el estado después de la inserción de los datos del enunciado número 1 del proyecto 2. Ujú. Y segundo, tenía una consulta sobre si usted iba a requerir de hacer un test unitario por cada método correspondiente, digamos, para verificar que el output de de los métodos, digamos, iba Sí, a calzar con lo que... sí, como les dije anteriormente, los datos mínimos que deberíamos de tener son los suficientes para que en el caso de que enviemos solo país, devuelva un dato. Cuando enviemos país y provincia, devuelva un dato. Cuando enviemos los tres, devuelva un dato. En el caso de las áreas, pasa lo mismo. Cuando enviemos país, provincia, cantón y distrito, nos tiene que devolver un dato. Cuando quitemos el distrito, nos tiene que devolver otro y sucesivamente, cuando vayamos eliminando parámetros, nos tiene que devolver un dato. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que usted tiene una lógica correcta para el manejo de los datos según los parámetros que yo le envíe a la función. Sí, pero eso es una respuesta para mi primera pregunta o para mi segunda pregunta. Para para las dos, básicamente, porque las dos preguntas fueron acerca vea, lo del estado de la base de datos que tienen que partir, que tienen que estar a partir de lo que tenían en el proyecto 2, ok, en el proyecto 2 tienen que tener los datos suficientes para yo poder ejecutar estos cuatro, perdón, estos cuatro ejemplos y que me devuelvan un dato. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con los tests? Me estás preguntando de que si yo voy a ejecutar una prueba de, de cada uno de estos ejemplos. Sí, sí, digamos, si se va a evaluar, por ejemplo, que yo escriba un test unitario Ah, no, 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 para no, 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 verificar el funcionamiento de cada uno de los métodos. no, 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 no. O sea, vamos a ver, usted crea la función y usted va a validar que ejecutando la función con todos los parámetros te funciona, te funciona porque te devuelve el dato que tenés en la base de datos. Y si vas eliminando parámetros, tenés que ir corroborando que el dato que te devuelve es correcto, pero eso lo evalúa usted, ¿verdad? Usted simplemente me va a dar a mí el código de la función con los scripts de la base de datos y la creación de las tablas, los inserts. Yo lo voy a ejecutar en mi motor de base de datos y después voy a venir a corroborar que si pongo Costa Rica, pongo Heredia, pongo San Pablo y San Pablo me va a dar lo que esté en la base de datos. Ok, Podría ser que usted no utilizó Heredia, sino que usted lo que utilizó fue Alajuela. Ok, entonces yo voy a ver que en la base de datos usted tiene Alajuela y que el cantón Alajuela también y que el distrito, no me sé ningún distrito de Alajuela, tenga el distrito, no sé,
inventémonos uno, no sé, los chiles, algo así. Entonces, yo voy a ir a verificar si los chiles realmente mide 5.93, pero Sí, o sea, podría, usted no quieren un automation, digamos, de los test cases, solo que lo haga manual uno. sí, no, eso no, Ok, no ok. no es necesario. No sé si tenemos alguna otra duda de algún otro compañero. Ok, bueno, si no tenemos otra duda, de agradecerles su presencia, recordarles nuevamente las secciones que debe tener el PDF, que el documento que se entrega es un PDF, como parte de los entregables, el script, ¿verdad? Pueden entregar solo un script con todas las sentencias SQL. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Que me acuerde que fallen. Incluir la parte de las evidencias. No se les olviden pegar las evidencias. Poner el código también en el PDF. Creo que solamente son como las cosillas en las que más fallan. Y por lo demás, ya saben que tienen el sitio de consultas. Ahí pueden hacer cualquier consulta a su profesor. Y él les va a poder resolver cualquier problema o cualquier consulta que tenga. Por lo demás, agradecerles su asistencia y que tengan una bonita noche. Buenas Muchas noches, gracias, profesor. gracias. Buenas noches, profesor, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, profe. De nada.